Bueno, a continuación les vamos a presentar el instrumento casero para medir la temperatura. Este es el termómetro. Comenzaremos definiendo qué es y algunas de sus aplicaciones. ¿Qué es el termómetro? Es un instrumento que sirve para medir la temperatura de alimentos, líquidos o gases con ayuda de una propiedad termométrica. Algunas de sus aplicaciones, la más destacada creo que es el control del clima, el sistema de freno y suspensión, diagnóstico del sistema de enfriamiento, entre otros. Una vez que sabemos qué es un termómetro y para qué sirve, vamos a construir uno. Los materiales que vamos a utilizar es una botella, un popote, un poco de plastilina, agua y un poco de colorante. Para construirlo vertimos el agua en nuestra botella, aquí ya lo hicimos, y un poco de colorante para que se pueda apreciar con más precisión cuando el agua suba tras el popote. Después le hacemos un pequeño orificio a nuestra ficha para que ahí podamos introducir el popote. Y finalmente introducimos el popote en nuestra botella y cerramos para que selle mejor y no se nos mueva el popote. Sellamos con un poco de plastilina. Y finalmente obtenemos nuestro termómetro. Para comprobar si nuestro instrumento funciona, vamos a introducirlo en la sustancia de agua. Es agua caliente, así vamos a poder apreciar si funciona o no. Lo que se supone que debe de pasar es que el termómetro, el agua que está dentro de la botella, tiene que subir al estar en contacto con el agua caliente. Después de cierto tiempo observamos que el agua que está dentro de la botella ha comenzado a subir un poco a poco. Eso quiere decir que sí funciona. Existen diferentes instrumentos para la medición de presión. Nosotros construiremos un manómetro casero. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en un recipiente. Algunas de sus aplicaciones es en inflados de neumáticos para auto, esto para detectar qué presión tiene el neumático, así como las tuberías domésticas y otras aplicaciones industriales. Los materiales son una botella de plástico, 2 popotes y un globo. La sustancia empleada será el agua. Al final que lo tengamos ya construido, añadiremos un poco de colorante para poder apreciar cuando el líquido sube con la presión que se le va a ejercer. Primero se van a realizar 2 orificios en la tapadera para poder colocar ambos popotes. De esta manera quedaría nuestro manómetro. Este popote quedará por encima del líquido, mientras que el otro va a tocarlo para cuando este globo ejerza presión por aquí y el líquido suba, puede haber la altura que ha alcanzado. Entonces, se buscará encontrar la presión que el globo ejerce sobre el agua. El líquido buscará igualar la presión del gas con la presión atmosférica. Colocaremos el globo en esta parte.
Ahora mediremos la altura a que va a llegar y alcanza una altura de 22 centímetros, mientras que el agua una de 16.5. Para comprobar cómo funciona nuestro manómetro casero, utilizaremos los datos que obtuvimos en esta fórmula para ver cómo funciona. Con el siguiente ejemplo, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. En la altura tenemos una diferencia que es la altura 1 menos la altura 2, siendo la altura 1 lo que sube el agua, mientras la altura 2 es hasta donde llega el agua. Como datos tenemos la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad del agua, que es la sustancia que utilizamos, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La presión atmosférica de Irapuato es de 1024 hectopascales, que da un total de 102.400 pascales nada más. En la altura 1, 22 centímetros los pasamos a metros, que sería 0.22 metros. En la altura 2, de 16.5 centímetros, ahora son 0.165 metros. Ahora sustituimos los valores de los datos que tenemos. Para la presión del gas sería 102.400 pascales más 1000 kilómetros sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la diferencia de 0.22 metros menos 0.165 metros. Esto nos daría un total de la presión del gas igual a 102.939.55 pascales. A continuación, presentaremos el instrumento casero para medir el calor específico. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos y también el calor específico. Una de sus aplicaciones en la industria automotriz es en pruebas de combustibles. Bueno, en esta ocasión voy a elaborar un calorímetro para medir el calor específico de un metal. El material que voy a utilizar es una báscula para medir masas, aquí un recipiente para calentar agua, un vaso de unicel una lata de aluminio. Aquí voy a introducir agua, el metal de aluminio, más aluminio para envolver el sistema, que no se escape el calor, algodón y un termómetro para medir temperaturas. Bueno, entonces ya que le introducimos agua a nuestro recipiente de aluminio, lo pesamos para ver su masa y son 300 gramos. Pues en el recipiente voy a calentar agua. En esta ocasión la sustancia que voy a utilizar va a ser agua y el metal, pues el que les había comentado, que es de aluminio. Entonces voy a esperar a que el agua hierva para introducir el metal dentro del agua y que el metal se caliente. Bueno, ya medida la masa del agua con la lata, envolvemos la lata en algodón y la metemos en el recipiente, que también el recipiente lo envolvemos con aluminio, esto para evitar que haya pérdidas de calor. A la tapa también le ponemos aluminio porque lo vamos a tapar. Con el termómetro vamos a medir la temperatura del agua caliente y la del agua fría. Entonces pues medimos. Ya medida la temperatura del agua caliente y del agua fría, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir el metal, que va a estar a la misma temperatura del agua. Lo hacemos rápido para evitar que se pierda calor. Lo introducimos en el agua fría. Y tapamos el sistema y esperamos unos momentos.
Ya de que dejamos pasar un tiempo para que el calor del metal sea transferido al del agua, checamos la temperatura final del agua con ayuda del termómetro. Ya recopilando los datos obtenidos, tenemos que para el agua, la masa 1, bueno, su masa fue de 300 gramos igual a 0.3 kilogramos. El CP del agua a esa temperatura es de 4186 joules sobre kilogramo por centígrados. La temperatura inicial del agua fue de 16 grados centígrados y la temperatura final del agua ya cuando se alcanzó el equilibrio térmico fue de 21 grados centígrados. Para el aluminio, su masa fue de 30 gramos, igual a 0.03 kilogramos. La temperatura inicial del aluminio fue de 90 grados centígrados y la temperatura final fue de 21 grados centígrados. Para calcular el calor específico, vamos a utilizar la fórmula de calor cedido más calor absorbido igual a 0. Despejando nos va a quedar que el calor cedido va a ser igual a menos el calor absorbido. El calor cedido es del aluminio y el calor absorbido es del agua. Vamos a usar la fórmula del calor, que es igual a masa por el Cp por el delta T. Sustituyendo los valores del aluminio, nos va a quedar que la masa del aluminio fue de 0.03 kilogramos por Cp por delta T, temperatura final menos temperatura inicial, igual a menos la masa del agua, que es de 0.3 kilogramos por su Cp, que es de 4186 joules sobre kilogramo por centígrado, por delta T, temperatura final, que es de 21 grados centígrados, menos temperatura inicial, que es de 16 grados centígrados. Multiplicando estos dos, haciendo las respectivas operaciones, tenemos que el Cp nos quedó de 3033.33 joules sobre kilogramo por centígrado